Así es, y antes, estamos ya con Guacho, con el doctor David Rojas Paico. Le vamos a dar la bienvenida, el saludo y un análisis, digamos, macro, antes de ir a escuchar de manera conjunta los tres a esta propuesta que ha hecho, que ha alcanzado al Jurado Nacional de Elecciones el día de ayer el doctor Guillermo Olivera Díaz, que también es jurista y docente universitario. David, bienvenido a Ánfora 2021 en estos días y horas difíciles para el país en el tema electoral. Buenos días, Néstor. Buenos días a tu acompañante en este programa. Acá estamos pues para conversar sobre la situación que se está viniendo desarrollando en todos estos tiempos con respecto a los resultados electorales de la segunda vuelta. Efectivamente, como tú acabas de señalar, ayer ha salido a los medios de comunicación el doctor Olivera haciendo algunas predicciones que me parecen muy importantes porque clarifican el asunto y sobre todo la solución del asunto. No, él parte de que el artículo 195 de la Constitución señala clara y específicamente que la votación se decide sobre la mesa de sufragio, ¿no? Que significa que con la presencia de los miembros de mesa y los personeros para la transparencia, se hace la contabilización de los votos, se pueden hacer las observaciones correspondientes, luego se levanta un acta y se desaparecen los votos. Esa acta es la que va a la OMPE y el momento en que se tiene que cuestionar es en el momento de la mesa de sufragio, cosa que no ha sucedido en la mayoría de los casos acá. Entonces, a mi entender, lo que consideramos es de que en realidad la denuncia de fraude no tiene ningún sostén, ¿no? Y como no tiene ningún sostén, bueno, lo único que le está quedando ahora a Keiko Fujimori y a quienes a última hora lo comienzan a acompañar o la han acompañado hasta el día de ayer, como Lourdes Flores y el hijo de Torres Lara, que son testigos en la causa que se está llevando contra Keiko Fujimori por delito de lavado de activos y que no pueden tener conversaciones. Sin embargo, en la desesperación de querer aparentar que hay una defensa de la posición de fraude, tanto Lourdes Flores como Torres han acercado, incluso los han nombrado sus asesores. Algo que ha quedado claro en la audiencia es de que ellos no pueden ser asesores de una persona en la cual está procesada y ellos son testigos, o sea, son testigos del proceso que están llevando en contra en materia penal y a la vez son sus asesores para efectos de lo del fraude. Entonces, es más, últimamente hemos visto de que Keiko Fujimori está convocando a que le presenten pruebas o que le hagan acompañar toda evidencia para acreditar el fraude. O sea, primero denuncia el fraude y después pide pruebas. O sea, estamos completamente traídos los cabellos con el argumento. Entonces, mi lectura es de que lo único que pretende es eh, eh, forzar un vacío de poder, alargar esta situación para el no reconocimiento de Pedro Castillo y tender puentes a probablemente un golpe de Estado, a mi entender, es lo que se pretendería para salvarse de qué, de la prisión. Ahora, Keiko Fujimori no está sola en este proceso penal, tiene a mucha gente de Fuerza Popular, aproximadamente 250 personas que están comprometidas en estas situaciones ilícitas, lo que evidencia de que Fuerza Popular es una organización delictiva. Y eso nos me lleva a pensar de que en el Perú, gente donde la corrupción o la macro corrupción ha generado tantos problemas, la población no tenga memoria histórica para saber qué fue el presidente Fujimori, qué cosa es lo que hizo acá y en qué terminó, ¿no? Y todo se quiere repetir a partir de los intereses que defiende Keiko Fujimori, ¿no? ¿Y se basa en quién? Se basa en militares que han estado vinculados con Montesinos, todos los que hicieron acta de sumisión, miembros, órganos de la prensa que están en manos de la CERPIEF. Es decir, hay una serie de intereses económicos que no les interesa que una organización delictual
esté en el poder, lo que les interesa es salvar sus intereses económicos. Y a Keiko lo que le interesa es que se declare la nulidad de las elecciones para que haya una nueva elección en la cual ella pueda salirse de la acción de la justicia, ¿no? Pero yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones debe tener la mesura, creo que ya está resolviendo las operaciones de los juzgados, de los jueces Así de es. la primera instancia, y entonces eso debe terminar de esta manera. Lo que recomienda el doctor Olivera me parece bastante acertado al respecto. Sí, y sobre eso, una Sí, apreciación importante, David, la que has realizado, pero vamos a escuchar para la precisión, porque el doctor habla de la Constitución, habla de un decreto legislativo que es digamos, el inicio de la solución a este entrampamiento y a esta enturbiar la situación en la que ha caído Fuerza Popular, por las razones que tú también ya las has explicado, que tiene que ver con el tema legal de Keiko Fujimori. Vamos con producción para que nos suelte el video del doctor Guillermo eh, Olivera. Olivera, del doctor Guillermo Olivera Díaz. Adelante, producción. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, no existe ninguna ley para actividad probatoria en todas las impugnaciones de actas de sufragio, de mesas de votación o mesas de sufragio. No existe ninguna ley que permita abrir a prueba los berrinches que hace el perdedor. No existe ninguna ley que establezca un procedimiento para llegar. No existe ninguna ley para que ustedes tramiten una acción de amparo pretendiendo coartar las facultades constitucionales del Jurado Nacional de Elecciones. No existe ninguna ley para que un juez constitucional pretenda suspender el trámite del Jurado Nacional de Elecciones o anular las elecciones. ¿Qué crimen de lesa democracia este? Javier Villestein me dijo a ti, mirándote a la cara, tú fuiste que absolvió a ciertos miembros del destacamento Calina y la Corte Interamericana de Derechos Humanos te enmendó la plana y se los contó. Tú eres de alma fujimorista y tú eres presentado esta demanda de amparo en donde no señalas que el fraude haya cometido por ninguna. El presidente de mesa del jurado especial ni miembros de mesa de sufragio señalas que los diazos que cometido de ni 100.000, 1.000.000, ni tuyo, como la vulneración del derecho fundamental ¿a qué? A elegir. Ni siquiera mencionas el nombre derecho de elegir. En esa demanda de amparo no se señala ni siquiera cuál es el derecho violado para cometer el fraude. Fraude de una persona, fraude del jefe de la OMPE, fraude de algún juez del Jurado Nacional de Elecciones, fraude de los miembros de mesa, fraude de los personeros, incluidos los de Keiko, que de repente se han vendido a la otra parte por las migajas que siempre se venden. No, señores, no se puede investigar fraudes solo por el berrinche, solo por el dicho de quien plantea una nulidad, sin que haya ley para plantearlo fuera de término, sin que haya una ley que abra la causa a prueba y sin que haya una ley para que resuelvan los jurados electorales especiales y después el Jurado Nacional de Elecciones, valorando una prueba que no se puede ni ofrecer ni actuar. Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones debe reprogramar esa audiencia de mañana, acumular toditita las causas planteadas fuera del término y devolverlas mañana mismo a los jurados electorales especiales con una sola resolución, sin audiencia pública, porque la audiencia pública significa que se está incurriendo en un trámite viciado, inconstitucional, ilegal, porque no hay ley que diga que hay que apelar y que hay que hacer audiencia para una nulidad que se está resolviendo fuera de la ley. Fuera de la ley. Entonces, en una sola resolución, juntan todititas los cientos que hay de nulidades, las devuelven a los jurados electorales especiales
y no hay potestad de ninguna impugnación sobre esa devolución que ustedes hagan, y en consecuencia tienen expedito su derecho, su facultad de mañana en la tarde mismo proclamar a quien haya sido victorioso en las elecciones del 6 de junio. Inmediatamente deben hacerlo eso. Si no es mañana, háganlo pasado. Si no es pasado, háganlo dentro de esta semana, porque el país, el Perú, no debe vivir en la zozobra que estamos viviendo por culpa de los impugnadores, por culpa de los Urbiola Ani, por culpa de los ese que no tiene manos, ¿cómo se llama? De Luis Galarreta, por culpa de ese señor Miki Torres, por culpa de los abogados que han planteado estas nulidades, que van a verdad. Eso se planteó como inicio de un fraude de los tribunalistas. ¿Por qué fraude? Porque ellos sabían que se encuentra vencido el término el miércoles 9 de junio a las 8 de la noche. Ustedes me corregirán si que estoy equivocado. Ese día miércoles o el día jueves convocó Keiko Sofía, Fujimori y Gucci una conferencia de prensa. Asistieron infinidad de medios. Allí anunció al país que estaba presentando mañana, si fue miércoles, mañana es jueves, si fue jueves, mañana es viernes, 802 nulidades. Ustedes saben ese guarismo, 802 nulidades. Pero como el aliado de Keiko del Jurado Nacional de Elecciones es el doctor Arce, al saber él hasta la saciedad que el término estaba vencido para plantear nulidades, él fue el que pidió al Jurado Nacional de Elecciones que se ampliara el término al jueves y al viernes para que entraran las nulidades que el día anterior había anunciado Keiko. Y esta proposición de ampliar el término para recibir las nulidades fue acordada por unanimidad por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Se amplió el término, por lo tanto, el término vencido el miércoles, se lo amplió al jueves, se lo amplió al viernes. Y allí se presentó el torrente de las 945 nulidades por 1.119 mesas de sufragio. Esto es fraude porque Keiko Sofía se valió de un miembro del jurado. Ese miembro del jurado expuso y los convenció a los otros y ampliaron el término. Pero como nosotros que siquiera estamos enterados de algo, escribí que no se puede ampliar un término que ya estaba vencido. El término estaba vencido el miércoles a las 8 de la noche. Que el día siguiente yo voy a dictar un acuerdo administrativo para ampliar el término. Doctor, disculpe, señor del jurado, la ley no cambia por acuerdos administrativos. Si por favor la solicitud. Muy bien, clarísimo, claro, muy claro, creo, David y Miguel Ángel. Para poner en contexto nada más y el comentario, David, esta conferencia de prensa ha sido dada el día de ayer y lo que está pidiendo en la parte final el jurista es que se suspenda la audiencia de hoy y que se reprograme. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Tenemos en la señal interna del Jurado Nacional de Elecciones, la señal de televisión se está desarrollando, y lo hemos dicho también al inicio del programa, se está desarrollando la audiencia pública con la presencia de Óscar Urbiola y de Lourdes Flores Nano representando a Fuerza Popular, pero eso ya en la consulta para el comentario, David, eso no se opone a al planteamiento digamos central que tiene esta exposición del doctor Olivera. Adelante, David. Claro, el tema es de que ese plazo nunca tuvo una resolución de ampliación, más bien lo que hubo fue un acto de alguna manera de sustracción de ese acuerdo que no se publicó, se entregó directamente a representantes de Fuerza Popular para que pudieran presentarse nuevas nulidades que tampoco estaban fundamentadas. Y cuando el jurado electoral
ha advertido el error en que había cometido porque estaba contraviniendo una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, pues ha tenido que retroceder y recién sacar la publicación que ampliaba y después la que desautorizaba esa ampliación. O sea, en otras palabras, nunca se cumplió con la publicidad del acuerdo de ampliación. Eso es lo que dice también Olivera, ¿no? Y si no hay publicidad, no existe vigencia. Sin embargo, el argumento de Fuerza Popular es ese, ¿no? Entonces, pero ¿quiénes son los que... Mira, Lourdes Flores será abogada, todo lo que sea, pero políticamente ha tenido una actitud de mucha proximidad, sobre todo con Alan García, y el pueblo la castigó con eso porque no salió ya nunca más electa y parecía que estaba ya en el olvido, pero como producto de la situación política en la cual mucha gente, sobre todo de Lima Metropolitana, de los sectores A y B, se escandalizan y se resisten a que haya un gobierno que represente realmente a las grandes mayorías en el país, ¿no? Y eso en un marco de corrupción y en un marco de crisis, lo único que va a hacer es traer más perjuicio al país. Yo creo que a estas alturas el jurado electoral ya tiene bien claro lo que tiene que hacer, porque esos argumentos que presentan, conforme lo ha demostrado el doctor Olivera, tienen ninguna sostenibilidad y como consecuencia tiene que salir el jurado electoral declarando improcedente esto con nulidad. Muy bien, vamos a pedir el comentario también y la pregunta a Miguel Ángel Risco. Adelante, Miguel Ángel. ¿Qué tal, doctor Rojas? Venía escuchando las exposiciones de Urbiola, de Lourdes Flores y también la réplica, por supuesto, de los abogados de Perú Libre. Y en realidad lo que están insistiendo, tanto la gente de Fuerza Popular, es que se proceda a este tema del pedido de mostrar las pruebas y que RENIEC proceda a entregar todas y cada una de las firmas, así como la OMPE a entregar los planillones electorales. La defensa ha hecho entender que lo que se trata es de ningunear el voto rural, así como también poner en entredicho al sistema nacional electoral y, por supuesto, saltarse todo tipo de normas y poner en riesgo la data correspondiente a cada uno de los peruanos, porque eso justamente es lo que se tiene que preservar, la identidad de todos y cada uno de los ciudadanos en el Perú. Entonces, a pesar de todo lo que ha argumentado ayer el doctor Olivera Díaz y lo que estamos viendo con esta audiencia del Jurado Nacional de Elecciones, la verdad que no sabemos finalmente cuál es la decisión que va a tomar el colegiado, porque siguen tratando el tema como si la argumentación de Fuerza Popular efectivamente da la ocasión de permitir que se exhiban las supuestas pruebas en un tiempo que ya efectivamente no ha sido requerido. El plazo correspondiente venció el miércoles 9 a las 8 de la noche y cualquier otro pedido ha sido presentado justamente con posterioridad. Pero ojo, también se ha hecho ver que no tienen todas las pruebas contundentes a propósito de un propio tuit que ha publicado hace 2 días la lideresa de Fuerza Popular, en el sentido que ahora ya saben que ha habido fraude, pero ahora necesitan las pruebas. ¿Qué es lo que podría alegar el Jurado Nacional de Elecciones? Porque uno de sus integrantes, el doctor Luis Arce, a todas luces, lo que falta exhibir es su carnet de Fuerza Popular. Así es, colega. Bueno, el artículo 195 es claro. Dice de que los escrutinios se resuelven sobre la mesa de sufragio conforme a ley. Entonces nos tenemos que remitir a la ley electoral. Y la ley electoral precluye los plazos, o sea, no hay plazo aprobatorio. El único plazo donde se puede hacer observaciones es en el momento del escrutinio, pero es que se levante el acta. Entonces acá es un solo acto, no puede, lo que se está forzando es de que esas nulidades se abran
a una etapa probatoria que no puede darse, porque el mismo Tribunal Constitucional ha señalado de que son términos precluyentes, o sea, ahí es un solo acto, no se puede vulnerar la ley electoral. Y en materia electoral, la única instancia es el Jurado Nacional de Elecciones, no hay otra, salvo que se vulneren derechos fundamentales, pero en este caso, como dice Olivera mismo, en el amparo que ha planteado este miembro del Poder Judicial, o que era miembro del Poder Judicial, no ha señalado ni siquiera cuál es el derecho fundamental vulnerado para el amparo. O sea, el habeas data no se puede interponer. ¿Por qué? Porque ya esa información ya pasó al jurado electoral, ya se hizo prácticamente el escrutinio, ya se decidió en la mesa, y hay un resultado, y cualquier nulidad tendría que constar en las actas, y eso es lo que no se ha demostrado. Entonces el jurado electoral tiene que actuar de acuerdo a sus atribuciones, no de acuerdo a la campaña mediática o al forzamiento que quieren hacer estos elementos jurídicos que están buscando prácticamente vulnerar la democracia, porque en la práctica lo que están haciendo es vulnerar el voto de la mayoría de la población que ha votado para que sea presidente Jorge Castillo. El Jurado Nacional de Elecciones ha sido presionado, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones han sido presionados por gente de Fuerza Popular, están siendo presionados, están yendo a sus casas. O sea, ¿quiénes son los que están buscando la inestabilidad? ¿Fuerza Popular o Perú Libre? A mí me parece que es Fuerza Popular, porque lo que tienen que perder es demasiado. Yo pienso que incluso ya comienzan a aparecer actitudes fascistizantes de agresiones y van a seguir, y muy probable que de repente haya más agresiones y haya de repente atentados que se estén atribuyendo, entre comillas, a un terrorismo que resurge justo porque se está vulnerando la democracia. Yo pienso que en ese sentido, Pedro Castillo ha hecho muy bien en llamar a la reflexión y exigir que el jurado electoral de una vez se pronuncie al respecto. En todo caso, si es que el jurado electoral abdica de sus atribuciones, se estaría vulnerando la propia ley orgánica electoral, lo cual a mí me parece un contrasentido, ¿no? Yo creo que si ellos están ahí justamente es para hacer valer la legislación electoral. Claro. Sí, la situación está clarísima, creo, David y Miguel Ángel, no solamente por el artículo 185 de la Constitución, sino también que lo refirió en la conferencia de prensa ayer el doctor Olivera. Me refiero al decreto legislativo 1505, que se dio a conocer exactamente el 10 de mayo de este año. Perdón, el 10 de Eso mayo. fue para la cuestión laboral, Que tiene que ver con el horario. Por la pandemia, sí. Correcto. Entonces, esperemos con optimismo que como dices tú, y actúe de acuerdo a ley el Jurado Nacional de Elecciones, porque la situación está clara de las dos posiciones, y esperemos nada más lo que vaya a ocurrir en las próximas horas con respecto a la atención que tenemos todos sobre el Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, David, por esta Gracias también, por estos comentarios. Y estamos a tu disposición para cuando consideres conveniente. Muchas gracias, Néstor.